¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre un monstruo y una persona común? Porque en 1952 la Ciudad de México se hizo exactamente esa pregunta. Y la respuesta fue tan incómoda que todavía hoy sigue dando escalofríos. Mientras investigaba para una novela ambientada en el México de los años 50, terminé encontrándome con un personaje que parecía inventado, pero era totalmente real. Su nombre era Higinio Sobera de la Flor, aunque la mayoría lo recuerda por otro nombre, el Pelón Sobera. Y no era el típico criminal que solemos imaginar. No creció en la pobreza, no era un desconocido abandonado por la sociedad, no vivía oculto en los márgenes. Era joven, era para muchos atractivo, era millonario, tenía estatus, un nivel socioeconómico muy bien acomodado y pertenecía a una familia poderosa. De hecho, su familia tenía tanto dinero e influencia que durante años logró justificar conductas que ya eran preocupantes en él. Desde muy joven, el Pelón Sobera mostraba comportamientos extraños, se peleaba con desconocidos, se reía solo, tenía manías muy extrañas y creía que la gente se burlaba de él constantemente. Solía tener arranques violentos e incluso había pasado por instituciones psiquiátricas, pero una y otra vez terminaba regresando a la vida cotidiana, como si nada ocurriera. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse inquietante, porque muchas veces se piensa que los asesinos aparecen de la nada, pero la realidad es que suelen dejar señales. El problema es que nadie quiere verlas. El 11 de mayo de 1952 ocurrió algo aparentemente insignificante, un conflicto de tránsito, algo incluso súper común en la época, de siempre. Algo que hoy probablemente terminaría en insultos, claxonazos y cada quien seguiría por su camino, no sucedió así con Higinio. Durante la discusión en una intersección, el chofer del otro auto le gritó un improperio porque quería rebasarlo y él no lo permitía. Y eso bastó para que Higinio perdiera la cabeza. El siguiente semáforo, él sacó una y al hombre en plena vía pública. Imagínate el impacto que eso causó en la sociedad, que una discusión de tráfico, una palabra y una persona termina, pero eso ni siquiera fue lo peor del caso. Lo más grave ocurrió poco después, mientras era buscado por la policía. Encontró a una joven llamada Hortensia López Gómez e intentó acercarse a ella. Ella lo rechazó y, según las declaraciones del propio Sobera, ese rechazo lo enfureció, así que la secuestró, la asesinó y posteriormente cometió actos que escandalizaron a todo México. Lo más grave del asunto es que él la metió a un taxi y el taxista creía todo el tiempo que era una pelea entre novios porque eso es lo que él le hizo creer. La noticia explotó en todos lados y durante semanas no se hablaba de otra cosa. Pero lo que más me llamó la atención no fueron los asesinatos en sí, que ya eran graves, sino que fue la reacción de quienes lo rodeaban, porque una y otra vez aparecía la misma idea. Es un buen muchacho, solamente está enfermo, no tuvo la intención de hacerlo, necesita ayuda o que en realidad no tenía conciencia de sus actos. Aquí surge una pregunta bastante incómoda. ¿Cuántas señales ignoramos cuando la persona es rica, poderosa o pertenece a una familia influyente? Porque cuando uno revisa la historia del Pelón Sobera, parece que las advertencias estuvieron ahí durante muchos años. Lo verdaderamente aterrador no es que existiera alguien como él, porque lo hemos visto muchas veces. Lo aterrador es que tantas personas decidieran mirar hacia otro lado cuando tuvieron la oportunidad de reaccionar a tiempo. Quizás por miedo, quizás por cariño, quizás porque es más fácil. Precisamente esa idea fue una de las que terminó influyendo más en algunos personajes de mi novela Califora, porque cuando investigas casos reales descubres cosas inquietantes, impensables. Los monstruos rara vez aparecen con una etiqueta que dice monstruo y a veces la realidad supera la ficción. A veces estos monstruos llegan disfrazados de privilegio, a veces llegan rodeados de protección, de familias que los aman. A veces cuando finalmente hacen algo terrible, todos dicen la misma frase: jamás lo habría imaginado. Estoy compartiendo algunas de las cosas más extrañas que descubrí investigando para Califora. Casos criminales, curiosidades históricas de mi país, insectos forenses, noticias reales que parecen un invento y detalles tan raros que ni yo habría creído si no los hubiera encontrado en archivos y periódicos antiguos. Así que si te gustan las historias oscuras, quédate por acá. Apenas estamos abriendo la primera carpeta.